Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las 2 tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés invocó entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó: Yo soy el Señor Dios, compasivo y clemente, tardo a la cólera, misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró diciendo: Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura. Perdona nuestras iniquidades y pecados y tómanos como cosa suya. Palabra de Dios. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre santo y glorioso. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas en el templo de tu en el templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito eres tú, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas sobre el trono rodeado de querubines. Bendito seas en la bóveda del cielo. Bendito seas, Señor, para siempre. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con el beso de la paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Palabra de Dios. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado,
por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Celebramos en este domingo siguiente de Pentecostés esta solemnidad de la Santísima Trinidad, y la Iglesia en su sabiduría que le viene de esta misma Trinidad, que le viene del Espíritu Santo, pues ha puesto esta solemnidad 8 días después de haber concluido la Pascua. Y es una cosa impresionante. De hecho, como ya les había dicho anteriormente, después de la cincuentena hay un sinnúmero de solemnidades que la Iglesia nos presenta, y son ante todo solemnidades cristológicas. ¿Por qué? Porque para no desvincular el sentido festivo de la Pascua, que no ha terminado de un tajo, sino que vamos, como dirían los santos padres, vamos caminando hacia la vida eterna de fiesta en fiesta. Pues hoy la Iglesia, habiendo concluido la cincuentena de Pascua, la Iglesia nos presenta una solemnidad muy, no sé si llamarlo interesante, que es la Santísima Trinidad, porque podríamos decir mucho, pero a la misma vez podría no decir nada, dependiendo desde la óptica que queramos ver el misterio que hoy celebramos, la Trinidad. Se ha escrito tantísimo, pero no se ha dicho nada, es la verdad. ¿Y por qué? Porque con la Trinidad, con el misterio de la Trinidad, a la Trinidad no se entra con la cabeza, no se entra con los estudios, con un tratado de Dios uno y trino, con un tratado de Trinidad, como lo han escrito muchísimo, sobre todo San Agustín en su De Trinitate, sino que a este misterio se entra desde otra perspectiva, que vamos a ir desvelando en esta homilía. La primera lectura que nos propone la Iglesia en esta solemnidad, creo yo que para este ciclo A, tomado el libro del Éxodo, tiene un gran valor, porque se desvela la naturaleza de Dios, se desvela el ser íntimo de Dios, y no viene desvelado por Moisés o por otro personaje bíblico, sino que viene desvelado por el mismo Dios. En este capítulo 34 del libro del Éxodo, y a este capítulo, a este pasaje que hemos leído, tiene todo un preámbulo que no se ha recogido en la primera lectura, pero que está en el capítulo 33 de este mismo libro, cuando Moisés pide a Dios ver su gloria, ver su rostro. ¿Y qué le dice Dios? Pues mi rostro no puedes ver, porque si ves mi rostro morirás. Ningún viviente puede ver mi rostro y seguir con vida, le dice el Señor, pero te voy a pasar delante de ti, te meteré en esa piedra, en la hendidura de esa piedra, y podrás ver mis espaldas. Y el libro del Éxodo a continuación narra que Moisés vio en este sentido la amabilidad de Dios, la dulzura de Dios, la misericordia de Dios. Y el mismo Dios le da a Moisés, le dice a Moisés que le va a mostrar el nombre del Señor. ¿Cuál es su nombre? Te voy a desvelar mi nombre, le dice, porque yo le doy mi nombre, desvelo mi nombre al que quiero. Y esto también es importantísimo en esta solemnidad y en este sentido de la liturgia de la palabra, porque aunque Moisés no logra ver el rostro de Dios, las espaldas, dice el libro. ¿Y qué significa que Moisés mira las espaldas? Pues que Moisés mira
las huellas que Dios deja donde pasa Dios. Es decir, Moisés ve el resultado del paso del Señor, aunque no mire el rostro de Dios, pero ve lo que Dios deja tras sus pasos. ¿Y qué es lo que Dios deja tras sus pasos? Es la dulzura de su ser y sobre todo su misericordia. Y en la primera lectura, ya precisamente en este versículo 6 del capítulo 34, Dios pronuncia su nombre. Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera, rico en amor y fidelidad. Fíjense que este es la promesa que Dios le había hecho a Moisés: te voy a desvelar mi nombre. Pues este es el nombre que Dios desvela a Moisés, que Dios desvela a su pueblo. ¿Cuál es? Dios misericordioso y clemente, Dios tardo a la cólera, Dios rico en amor y fidelidad. Este es el nombre de Dios. Pero en el sentido hebreo de pronunciar el nombre, es decir, conocer a la persona, tener una intimidad con la persona, entrar en la persona. De hecho, la palabra conocer, como se lo explicaba hace unos días, implica el punto del acto sexual, de la pareja que se entrega y se conoce. Pues Dios nos da a desvelar, nos desvela su nombre. ¿Para qué? Para que le poseamos en este sentido del nombre de Dios, en esta esencia del nombre de Dios. ¿Y cuál es su esencia? Es su misericordia, su amor, su clemencia, que es tardo a la cólera y que es fiel. Esto es Dios. Podríamos decir tantísimas cosas de teología o de filosofía en cuanto al misterio de esta Trinidad, pero ya el prefacio lo va a hacer. Pero es que al misterio de la Trinidad, como les decía al inicio de la homilía, no se entra con la cabeza, porque Dios no se nos revela para que le conozcamos intelectualmente. Dios se nos revela para que entremos en la misericordia, para que entremos en este mar de misericordia, en su naturaleza, en Dios. Es decir, que yo no voy a entrar al misterio de Dios con un conocimiento, sino que yo voy a entrar. ¿Y a dónde entro? A la misericordia misma de Dios. Y esto es la Trinidad. De hecho, en la revelación de las tres personas divinas, en lo largo de la historia de la salvación, ¿qué es lo que se nos ha venido desvelando detrás de la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Es la misericordia. Pues esto es esta Trinidad, el misterio auténtico de la Trinidad. No palabras teológicas, filosóficas, no, sino concretas: misericordia, clemencia, amor, fidelidad. Esto es Dios. Y a este misterio tenemos que entrar. A esta misericordia tenemos que entrar, no a un tratado teológico, no, sino a su misericordia, a su amor. ¿Y dónde yo voy a desvelar este misterio de la Trinidad? El misterio de la Trinidad se desvela en la vida propia de cada creyente. En mi vida se desvela la Trinidad, en tu vida también. ¿Por qué? Porque, de hecho, en esta primera lectura también queda claro. No solamente se desvela el nombre de Dios, la esencia de Dios, sino también se desvela, podría decir, el nombre y la esencia del pueblo de Dios. Cuando Moisés dice, Moisés se postró en tierra, lo adoró diciendo: si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de duro corazón. Perdona nuestras iniquidades y pecados,
tómanos como cosa tuya, porque ¿qué es el pueblo? Es un pueblo de corazón duro, rebelde, es un pueblo obstinado, es decir, que donde se sienta nadie lo levanta porque quiere estar sentado. Pues este es el pueblo de Dios. Ante la desvelación del ser de Dios, de la naturaleza de Dios, también se desvela nuestro ser. Y esto es impresionante. Se desvela nuestro ser, es decir, pecado, miseria, rebeldía, obstinación. Eso somos nosotros. Ante la naturaleza de Dios, nuestra naturaleza. Y es ahí que nosotros siempre tenemos que acudir a esta misericordia de Dios que no se agota. Porque si la naturaleza de Dios es ser amor y misericordia, y esta naturaleza nos sobrepasa a nosotros, y nuestra naturaleza es ser miseria y pecado, pues que nuestro pecado, por estar ligado a nuestra naturaleza, nunca va a ser superior al amor de Dios que está ligado a su naturaleza. Entonces el misterio de la Trinidad se desvela en mi experiencia de vida, en mi vida como cristiano. ¿Por qué? Porque en mi vida es donde yo tengo experiencia de mi pecado, de mi arrogancia. En mí es donde se desvela mi naturaleza pecadora y herida. Y ahí donde se desvela mi naturaleza es donde se revela la Trinidad. Este misterio de amor y de misericordia. De hecho, ya para concluir, la palabra misericordia podemos verla desde dos terminologías, desde dos raíces. Desde el latín, que es miserere, que es miseria, y cordes, que es corazón. Es el corazón que se compadece de la miseria del otro. Pero podemos verlo desde un punto más profundo que el latín, desde el sentido hebreo. Para los hebreos, la misericordia no está ligada al corazón como para los latinos, sino que está ligada a las vísceras, a las entrañas. De hecho, misericordia en hebreo, que es rahamim, significa esto, vísceras, entrañas. ¿Y qué es lo que se da en las entrañas? Se da la gestación de los niños. Es decir, que cuando Dios se apiada de nosotros, no se compadece con el corazón, sino que se compadece desde lo más profundo de su ser, desde las vísceras, desde las entrañas, hablando de un teoantropomorfismo, hablando de Dios como hombre. Dios tiene entrañas, y desde esas entrañas Dios se apiada de nosotros. Pues yo le invito, a la luz de esta celebración, que entremos en este misterio no preguntándonos intelectualmente qué cosa es la Trinidad, sino experimentando la vida la Trinidad. La Trinidad se experimenta desde el amor y la misericordia. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra profesión de fe.